Las medidas de resumen para variables numéricas son las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión y las medidas de posición. A continuación revisaremos brevemente cada una de ellas. Las medidas de tendencia central permiten describir el comportamiento o tendencia principal de los datos e incluyen a la media, la mediana y la moda. La media es también conocida como promedio. Se obtiene sumando cada uno de los valores y la suma es dividida entre el número de observaciones. En este caso se presenta un conjunto de 25 valores. Supongamos que son las respuestas observadas en 25 personas al preguntarles sobre el número de tortillas que consumieron el día previo. Si sumáramos todos estos valores, obtendríamos como resultado 125, que al dividirlo entre el número de observaciones, en este caso 25, nos da una media de 5. La media es un muy buen indicador cuando los datos siguen una distribución normal. Con distribución normal nos referimos a una distribución de los datos parecida a la campana de Gauss, como en este caso. La media de una muestra se representa con el símbolo X barra, o bien cuando se trata de una media poblacional con la letra griega mu. La media es muy sensible a valores extremos, por lo que pierde su capacidad como descriptor cuando los datos no siguen una distribución normal, cuando existen valores anómalos o valores extremos. Observemos la media obtenida en el siguiente conjunto de valores. La suma de todos ellos es igual a 120, que dividido entre 25 observaciones obtendremos una media de 4.8. Supongamos que estos datos son las respuestas observadas en 25 universitarios a quienes se les preguntó sobre el número de parejas sexuales que habían tenido. Las respuestas observadas fueron 0, 1, 2, 3, 4 y hubo quien señaló como respuesta 95 parejas sexuales. La media obtenida es de 4.8, esto es, el promedio de parejas sexuales en esta muestra de estudiantes universitarios es 4.8. Esta es una cifra real según los datos obtenidos. Sin embargo, el 4.8 como medida de resumen no parece caracterizar de manera adecuada a este conjunto de datos. En realidad, todos los sujetos, excepto uno, tuvo 4 o menos parejas sexuales y sin embargo la media en todo el conjunto es de 4.8. El valor observado extremo anómalo de 95 parejas sexuales influye marcadamente sobre la media, haciendo que ésta se desplace a la derecha. En estos casos es mejor describir nuestros datos en función de otra medida de tendencia central, la mediana. La mediana es una medida de tendencia central que se obtiene al acomodar nuestros datos del menor al mayor y verificar el valor que queda en medio. En caso de ser un número non de valores, el número central es el que tomaremos en cuenta. En caso de que nuestros valores sean valores en número par, los dos valores que quedan al centro se suman y se dividen entre 2. En nuestros ejemplos se presentan 25 valores. La mediana sería simplemente el valor que queda a la mitad de los datos acomodados del menor a mayor. La mediana no cambia incluso si existen valores extremos. Por ello,
será un mejor descriptor para datos que no siguen una distribución normal. La moda es simplemente el valor que se repite más veces. En nuestros ejemplos, las modas son 5 y 0 respectivamente. Puede haber varias modas en un mismo conjunto de datos. La moda no especifica en dónde se localiza, si es al inicio, en los valores intermedios o en los valores más altos. Es la medida de resumen que menos información aporta. Puede usarse la moda para describir también el comportamiento de variables categóricas. Las medidas de tendencia central no son suficientes para resumir un conjunto de datos. Observemos dos ejemplos de conjuntos de datos. En ambos, la media y la mediana que se obtiene es igual a 5. Sin embargo, vemos que ambos conjuntos son muy disímiles entre sí. El primer conjunto está integrado solo por números positivos que van del 1 al 9. El segundo conjunto tiene tanto valores negativos como positivos y van desde menos 25 hasta 35. A pesar de ser tan diferentes, sus medias y sus medianas son iguales. Con este ejemplo, entendemos que las medidas de tendencia central no serán suficientes para presentar el resumen de un conjunto de datos. Requerimos también describir la dispersión existente entre los valores observados. Existen diferentes medidas de dispersión. Las más utilizadas son el mínimo, el máximo, el rango o amplitud, la varianza y la desviación estándar. El mínimo y el máximo solo nos indican los extremos de nuestros valores, pasando por alto todos los valores que quedan adentro. Perdemos de vista a todos los demás valores. El mínimo y el máximo dan muy escasa información acerca del comportamiento global de los datos. El rango o amplitud es una medida que se obtiene a partir del mínimo y el máximo. Es la diferencia entre ambos. Se obtiene restándole al valor máximo el valor mínimo. Así, 9 menos 1 nos da un rango o amplitud de 8 para el primer conjunto de datos y 35 menos 25 nos da un rango de 60 para el segundo conjunto. Al igual que el mínimo y el máximo, no toma en cuenta el resto de las observaciones centrales. La varianza es una medida de dispersión que busca hacer un promedio de la diferencia entre cada uno de los valores y la media para ese conjunto de valores. Esto es, busca promediar las diferencias de cada uno de los valores con respecto de su medida de tendencia central, que es la media. Para ello, debemos conocer primero qué tan alejados se encuentra cada uno de nuestros valores con respecto de la media. Después, se tienen que sumar esas diferencias y se dividirán entre el número de observaciones menos 1 para conocer lo que en promedio se alejan cada uno de los valores observados en la muestra con respecto de la media. En esta tabla se observan las diferencias obtenidas entre cada uno de los valores y la media. La media para este conjunto de valores fue igual a 5. Al realizar la suma de estas diferencias, obtenemos un valor igual a 0. Es decir, no encontramos diferencia.
Pero eso realmente es un error. En realidad sí existe una diferencia, pero a la hora de sumarlas, como son valores simétricos por arriba y por abajo de la media, vamos a obtener entonces diferencias positivas y diferencias negativas que al sumarlos se van a cancelar mutuamente, dándonos una diferencia de cero, como en este caso. Para evitar que las diferencias se cancelen mutuamente al ser sumadas, la varianza se basa en trabajar con los cuadrados de estas diferencias y no con las diferencias reales. De esta forma, todos los valores se convertirán a valores positivos. La sumatoria de los cuadrados de las diferencias en este ejemplo es igual a 100, que dividido entre el número de observaciones menos 1 nos da 4.16. Lo que acabamos de obtener es la varianza. La varianza entonces es el promedio de los cuadrados de las diferencias obtenidas de cada uno de los valores con respecto de su media, y se va a representar con la s al cuadrado o con la letra griega sigma al cuadrado. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Recordemos que la varianza representa el promedio de los cuadrados de las diferencias de cada uno de los valores con respecto de la media. Esto significa que el resultado obtenido en la varianza está magnificado porque estamos trabajando con los cuadrados de las diferencias, no con las diferencias reales. Para devolverlos a su dimensión original, se le saca raíz cuadrada entonces a la varianza y obtenemos la desviación estándar. Esta se representa con la letra S si es la desviación estándar de una muestra, o con la letra griega sigma si es la desviación estándar de una población. A continuación revisaremos las siguientes medidas de posición: los valores z, los cuantiles y el rango intercuartílico. El valor de z sirve para ubicar, es decir, posicionar un determinado valor dentro de la curva de Gauss, dentro de la curva normal. Esta curva viene representando a la totalidad de los datos. La curva normal está caracterizada por una media igual a 0 y una desviación estándar igual a 1. En la campana normal, en la curva de distribución normal, los valores por debajo de la media se van a representar con números negativos, mientras que los valores por arriba de la media se representarán por números positivos. La fórmula para obtener el valor de z o z-score es igual a la medida que queremos ubicar, el valor que queremos ubicar, menos la media de nuestro conjunto de datos sobre la desviación estándar del mismo conjunto de datos. Trabajemos con este ejemplo para aclarar esta cuestión. Supongamos un conjunto de datos, digamos que es procedente de 200 personas con diabetes, en quienes se midió la glucemia en ayunas. En esa muestra se observó una media de 110 miligramos por decilitro de glucosa en sangre, con una desviación estándar de 40. Si queremos ubicar o posicionar a un sujeto cuyo resultado fue de 153.6 miligramos por decilitro de glucosa en ayuno, tendríamos que calcular el valor de z para posicionarlo dentro de nuestra curva y ubicarlo en la posición correspondiente. Con estos datos, la
posición que le correspondería estaría ubicada en 1.09. Esto es, este sujeto se encuentra a 1.09 desviaciones estándar de la media observada para la muestra. Por debajo de este valor tendríamos al 86.21 de todos los datos observados. En otra clase trataremos sobre la distribución de probabilidad de la curva de Z o curva de distribución normal. Los valores de Z entonces dependen de la media y de la desviación estándar, que son buenas medidas de resumen si los datos siguen una distribución normal. Por ello, si los datos no siguen una distribución similar a la normal, se deben usar otras medidas de posición o de dispersión como los cuantiles. Los cuantiles son segmentos dentro de nuestro conjunto de datos cuando estos datos están alineados del menor al mayor. De los cuantiles más usados en medicina están las percentilas, que equivalen a dividir nuestro conjunto de datos en 100 segmentos y a ubicar cada segmento en su posición relativa. En esta gráfica, por ejemplo, se presentan los datos sobre crecimiento en niños de raza blanca. Observen que las líneas rojas que señalan el peso en kilogramos o en libras va ascendiendo conforme avanza la edad de los niños, y se señalan específicamente los límites para la percentila 95, 75, 50, 25 y 5. Ubiquémonos en los niños de 17 años solamente. La percentila 95 se encuentra en 105 kilogramos, mientras que la percentila 5 se ubica hacia los 56 kilogramos. Eso quiere decir que se han dejado fuera de esos límites a un 5% de los niños con el peso más alto y a 5% de los niños con el peso más bajo, mientras que el 90% se encuentran dentro de estos límites, entre la percentila 5 y la percentila 95. Conviene aclarar que la percentila 75 equivale al tercer cuartil, también llamado Q3. La percentila 50 equivale al segundo cuartil o Q2, que también es igual a la mediana, y la percentila 25 equivale al primer cuartil o Q1. Pero ¿cómo se calculan los cuantiles? Ya sean cuartiles, percentiles, deciles, quintiles o lo que sea en lo que se hayan segmentado los datos. Empecemos por los más sencillos, los cuartiles. Esto significa que nuestro conjunto de datos los vamos a dividir en 4 segmentos o cuartiles. Primero, posicionamos nuestros valores del menor al mayor y luego dividimos los segmentos necesarios, en este caso 4 segmentos. ¿Hasta dónde se extiende el primer cuartil? Lo podemos calcular en base a una fórmula muy sencilla. Q1 es igual a n más 1 sobre 4, donde n es el número de valores que tenemos, en este ejemplo 25 valores, y el 4 representa los segmentos que queremos establecer, en este caso cuartiles, 4. El resultado obtenido es 6.5, que refleja una medida de posición. En nuestro conjunto de datos ubicamos en donde se encuentra la posición 6.5, que estaría en este caso entre el 3 y el 4 de nuestros valores, dándonos entonces un valor para Q1 de 3.5. Lo mismo haríamos para calcular Q2 y Q3. Recordar que Q2 es igual a la mediana. ¿Y los percentiles? Bueno,
Si ya realizamos el cálculo de cuartiles, podemos extender el procedimiento para calcular percentiles o percentilas. La percentila 10, por ejemplo, se calcula usando la fórmula P10 es igual a 10 multiplicado por n más 1, todo esto sobre 100, donde 10 es la percentila que estamos buscando posicionar o identificar. N es el número de valores en nuestra muestra, en este caso 25, y el 100 representa el número de segmentos que estamos estableciendo. En este caso son 100 segmentos o percentilas. El resultado obtenido es 2.6, que nuevamente es un resultado que refleja posición. La percentila 10 se ubica en la posición número 2.6, esto es el 2. Observen cómo la posición número 2.6 se encuentra entre los valores 2 y 2, por lo que no cambia. En caso de ser números distintos, se considerará la fracción resultante de la diferencia. El rango intercuartílico, además de ser un descriptor de posición, es un descriptor de dispersión de datos numéricos. Nos indica la dispersión de los datos con respecto de la mediana observada para ese conjunto de datos. Si ya aprendimos a calcular los cuartiles, el obtener el rango intercuartílico va a ser sumamente sencillo. Se obtiene simplemente a través de la diferencia entre el valor correspondiente a Q3 al restarle el valor de Q1. En nuestro conjunto de datos, Q3 fue igual a 6.5, mientras que Q1 fue igual a 3.5. Entonces, el rango intercuartílico es igual a 3. Quiere decir esto que la diferencia en unidades entre los valores contenidos entre Q1 y Q3 es de apenas 3 unidades. Observen además que esta medida está representada en un gráfico de caja, donde se aprecia en los bordes de la caja el cuartil 1 y el cuartil 3, mientras que en el interior de la caja se encuentra una línea gruesa que representa a Q2 o mediana. Los bigotes de la caja se extienden hasta los valores mínimos y máximos. En un gráfico de caja se representan al menos 5 medidas de resumen: la mediana, Q1, Q3, el mínimo y el máximo. El rango intercuartílico es una medida más confiable para describir posición y dispersión cuando los datos no siguen una distribución normal.